Bueno, vamos a reexaminar ciertas instituciones asociadas al derecho de familia. Si ustedes examinan sus apuntes, su código civil y se van a los textos de derecho civil, ustedes podrán concordar conmigo que esta es una de las áreas que más modificaciones ha tenido a lo largo de los años. Eh, Solamente les voy a hacer un contexto histórico. En el año 1952, Chile vio modificada su legislación en familia al incorporarse a ella los denominados hijos naturales. Y la próxima ley que se dictó en familia fue el año 1989, con aquella norma que terminó con la incapacidad relativa de la mujer casada en sociedad conyugal. Pero una vez que el país volvió al cauce democrático, los gobiernos sucesivos, a partir del gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle, comenzó una modificación, pero frenética, al derecho de familia. Es así como se incorporaron los bienes familiares, el régimen de participación en los gananciales, se crearon los tribunales de familia, se sustituye la ley de matrimonio civil, se incorporando, entre otros aspectos, el divorcio con disolución de vínculo. Más adelante se modifican las normas sobre el cuidado personal de los hijos, se modifica todo lo que es la normativa filiativa, se crea la norma del acuerdo de unión civil, o sea, la cantidad de modificaciones en el derecho de familia ha sido gigantesca. Y la otra área del derecho que ha tenido una amplia difusión es lo relativo a la responsabilidad extracontractual. Ojo, pero con los mismos textos, que eso es lo interesante. En el ámbito extracontractual, básicamente con los mismos textos, hemos tenido hoy día relecturas. Se han incorporado evidentemente algunas normativas muy interesantes en materia, pero básicamente, hoy en día, a partir de una relectura normativa, es que ha habido una profusa literatura en materia de responsabilidad extracontractual. Pero en cambio, en materia de familia, simplemente es la cantidad de normas. Y hay muchas normas pendientes. Piensen ustedes que se está reclamando por ahí el matrimonio igualitario, se está reclamando, por ejemplo, la adopción homoparental. O sea, hay muchas temáticas en familia todavía que están pendientes de legislación. ¿Qué es el derecho de familia? Bueno, aquella parte del derecho civil que regula las situaciones y vínculos jurídicos relativos al matrimonio, agreguémosle al acuerdo de unión civil, a la filiación, al parentesco, la convivencia de hecho entre un hombre y una mujer, y en general a las relaciones jurídicas de toda clase de familias, sean estas matrimoniales y no matrimoniales. El derecho de familia como rama presenta las siguientes características. Se trata de una rama del derecho con un claro predominio del interés social sobre el interés individual. 2. Sus normas reguladoras son de orden público y consecuencialmente imperativas e inderogables para los integrantes de una familia. Ejemplo de esto es el matrimonio. Ejemplo de esto es la ley que crea el acuerdo de unión civil. ¿Qué significa esto? Significa entonces que la voluntad de las personas solo está en el momento del inicio, pues todo lo que ocurra después que ellos manifiesten su deseo, su voluntad de contraer matrimonio o contraer un acuerdo de unión civil, todo lo que ocurra con posterioridad está regulado, está de alguna manera predeterminado, no siendo posible a las personas que se casan o suscriben un acuerdo de unión civil alterar, modificar o, en definitiva, derogar la normativa existente.
En ese sentido, son normas que impiden la posibilidad que ellas sean derogadas, modificadas, transformadas o adaptadas a un interés más bien personal. Se trata, a ver, en materia de derecho de familia, el llamado principio de la autonomía de la voluntad, que es la piedra angular del derecho patrimonial, no juega en algunos casos, o jugando, lo hace de modo más restringido en el derecho de familia. Sin embargo, es posible reconocer que en el ámbito del derecho de familia sí tiene aplicación en algunos aspectos este principio de la autonomía de la voluntad. ¿Y cuál sería un ejemplo de lo anterior? Cuando los cónyuges convienen o reglamentan el monto de la compensación económica. La ley claramente dice que los primeros llamados a arreglar el monto de la compensación económica son los cónyuges. También en materia de relación directa y regular y en materia de cuidado personal. Son los padres de los hijos los primeros que están convocados a fijar con quién van a permanecer los hijos frente a la separación de los padres y cuál va a ser el régimen comunicacional de aquel padre que no tenga a los hijos bajo su cuidado. En cuarto lugar, es un derecho en que se parte de un principio de igualdad entre los integrantes. Sin embargo, también hay algunas materias que nos muestran que todavía es posible encontrar ciertos niveles de desequilibrio. Por ejemplo, el que la sociedad conyugal la administre exclusivamente el marido y que la mujer solo puede intervenir vía autorización. También en esta materia, normalmente los derechos son al mismo tiempo obligaciones, es decir, claramente los derechos son, los derechos son derechos y obligaciones a un mismo tiempo. También yo les diría que son derechos, en materia de derecho de familia, estas prerrogativas que otorga el legislador son más bien prerrogativas inalienables, intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles. O sea, claramente los derechos de familia son derechos que de alguna forma están, digamos, asociados o vinculados a una persona y no es posible extraérselos, no es posible que sean heredables, no es posible renunciarlos y tampoco es posible que alguien los pueda adquirir por prescripción. En octavo lugar, los actos del derecho de familia no están sujetos a modalidades, como se ocurre en el ámbito patrimonial. Y también como característica hay que reconocer que la mayor parte de los actos del derecho de familia son actos solemnes. Por ejemplo, el matrimonio requiere la concurrencia de un oficial de registro civil y testigos. El reconocimiento de hijos, ¿cierto? Puede ser a través de un testamento, a través de una escritura pública. El pacto de sustitución del régimen de sociedad conyugal a separación de bienes es un pacto que requiere de escritura pública y que además también requiere de la inscripción del mismo al margen de la inscripción de matrimonios en el registro civil e identificación. Los tipos de familia. La familia, desde el punto de vista jurídico, se puede clasificar en una familia matrimonial y en familia no matrimonial. Y a su vez, la familia no matrimonial puede ser sin acuerdo de unión civil o con acuerdo de unión civil. Y en aquellas familias no matrimoniales con acuerdo de unión civil puede ser sin un régimen económico o con régimen económico. Partamos entonces por la familia matrimonial. El Código Civil, en el artículo 102, define lo que es el matrimonio. Y lo hace diciéndonos que es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Sus elementos son: uno, es un contrato, se discute la naturaleza jurídica contractual del matrimonio, y este es un tema muy interesante porque evidentemente en el hecho el matrimonio no es un contrato. Pero lo que más me llama la atención es que el legislador del acuerdo de unión civil haya persistido en el error
y el acuerdo de unión civil hoy lo sigue definiendo como un contrato. Se sostiene que el matrimonio es una institución, se sostiene que que el matrimonio no sería bajo ningún punto de vista un contrato. Porque lo que caracteriza al contrato es la predeterminación de sus cláusulas. Acá están tan predeterminadas por la ley. Lo que caracteriza el contrato, por ejemplo, es la posibilidad que las partes lo puedan dejar sin efecto por mutuo consentimiento. Acá no es posible que los cónyuges dejen sin efecto un contrato por mutuo consentimiento. O bien opera la muerte o bien opera una sentencia judicial. En tercer lugar, en los contratos es indiferente el número de personas y el sexo de las personas. En cambio, acá es determinante el número de personas y además es determinante el sexo de las personas. O sea, debe ser solo pueden serlo, solo pueden suscribir dos personas y necesariamente han de ser un hombre y una mujer. No es posible, ¿cierto?, el contrato ya con más de tres personas. En tercer lugar, es una exigencia en nuestro país todavía que lo celebren un hombre y una mujer. No obstante que ustedes saben que hay países como en los Estados Unidos, como en Argentina, como en Brasil, en que perfectamente es posible que un hombre se case con otro hombre y que una mujer se case con otra mujer. En nuestro país hay proyectos que se han presentado, pero evidentemente eso no creo que sea la primera necesidad en este minuto. Pensemos que estamos más abocados a aspectos de orden constitucional que una modificación en este sentido. Después es una unión actual e indisoluble. Me parece que esa característica hoy día está completamente desfasada, por cuanto nuestra legislación de matrimonio civil posibilita la terminación del matrimonio por divorcio, en específico, ya sea por culpa o por cese de convivencia. Que el fin del matrimonio es vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. El Código Civil, la ley de matrimonio civil reglamenta no solo la disolución del vínculo, sino que también reglamenta una situación, entre comillas, intermedia. Porque el matrimonio puede estar, yo les diría, en tres momentos. Bueno, en un momento de plenitud, es decir, cuando la pareja está viviendo juntos, cuando hay armonía familiar, cuando en general el proyecto de vida en común es aquilatado por ambos cónyuges, cuando en general la pareja se encuentra en una situación de estabilidad y, por qué no decirlo, de felicidad y agrado. Pero también la pareja puede estar en una segunda situación, que es una situación de cese de convivencia o separación. Y que la gente lo conoce cuando se dice, mire, se encuentran apartados, se encuentran separados. Pero, pero en ese instante todavía no es posible para ellos optar a una disolución del matrimonio vía divorcio. Y en tercer lugar, tenemos aquellas parejas que ya están francamente en un estatus de divorciadas. Entonces, ¿qué es lo que hizo la ley de matrimonio civil? Se preocupó de la situación de las parejas en un momento de su separación y se preocupó también de las relaciones de pareja llegado el minuto de la disolución del vínculo. Entonces, claramente nuestro código aborda la separación, aborda la separación como una etapa, muchas veces que es de tránsito hacia el divorcio, y reglamenta la separación de hecho y la separación judicial. Con eso es suficiente que lo tengan claro. En materia de disolución de matrimonio, bueno, en la nueva ley de matrimonio civil innova. Bueno, hay causales en las cuales la ley no innova, como es el caso de la muerte natural, la muerte presunta o la nulidad de matrimonio. Sin embargo, la gran innovación que tiene la ley de matrimonio civil es la disolución del matrimonio por sentencia de divorcio. ¿Qué es lo que es el divorcio? Muchas veces, cuando a un alumno se le pregunta lo que es el divorcio, empieza a tratar de buscar en sus apuntes ciertas definiciones y dice, y bueno, rara vez, primera cosa hay que decir que la ley no define lo que es el divorcio, y no son muchos los autores que intentan dar un concepto de divorcio. Sin embargo, yo les planteo que el divorcio es aquella ruptura
de un matrimonio válido en vida de los cónyuges por causas determinadas, y todo ello declarado judicialmente. Repito, ruptura de un matrimonio válido. Ahora, si el matrimonio no es válido, bueno, vamos a nulidad. En vida de los cónyuges, porque si falleciera alguno de ellos, el matrimonio ya está terminado. Por causas determinadas, o sea, no por cualquier razón. Y declarado por un juez. O sea, claramente en nuestro país no existen los divorcios extrajudiciales, ni tampoco existen los divorcios por disparidad de caracteres como existe en los Estados Unidos, donde las personas se casan con Elvis Presley y se pueden divorciar de mutuo acuerdo. Todos esos matrimonios que se hacen ahí en Las Vegas, por ejemplo. Bueno, en materia de divorcio, nosotros podemos reconocer desde un punto de vista conceptual o teórico dos grandes grupos de causales. Las causales de divorcio, sanción o culpa y las causales de divorcio, remedio o solución. ¿Cuál es el divorcio sanción? El divorcio sanción es aquel que ha sido concebido como un castigo, como una pena para que el cónyuge que es culpable de una conducta que ha lesionado gravemente la armonía y vida familiar. En cambio, el divorcio remedio es aquel que es aceptado como una solución a la ruptura definitiva de la armonía conyugal, cuando ya no es posible mantener la convivencia en pareja. Bueno, ¿qué ocurre con nuestra legislación? Nuestra legislación recoge los dos grupos de causales. En primer lugar, lo hace el artículo 54, cuando el inciso primero se reconoce al divorcio culpa. La ley, ¿qué es lo que dice? El divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges por falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que le impone el matrimonio o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común. Por lo tanto, para accionar de divorcio culpa, se requiere que uno de los cónyuges haya incurrido en una falta que le sea imputable, atribuible en consecuencia a dolo o culpa. Esta falta debe implicar que se han violado gravemente los deberes y obligaciones que el matrimonio impone a un cónyuge respecto del otro, o de los deberes y obligaciones que le impone para con los hijos. Y que este incumplimiento de deberes y obligaciones debe hacer intolerable, es decir, insostenible, la vida en común. Si se prueban estos requisitos, el tribunal accederá a la demanda de divorcio culpa. La ley ha aprovechado la oportunidad para entender que estos requisitos del inciso primero van a entenderse de alguna manera concurrentes en los siguientes casos. Primero, si ha existido un atentado contra la vida o malos tratos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de alguno de los hechos. Esta causal es la que nos permite articular demandas de divorcio culpa cuando ha existido al interior de la familia la violencia intrafamiliar. 2. La transgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio. ¿Qué es lo importante? Debe ser una transgresión grave y reiterada. Por eso que muchas veces se han rechazado demandas de divorcio culpa cuando se está frente a una situación
que podemos objetivamente calificar como grave, pero que no es reiterada. O sea, se exige reiteración. 3. La condena a uno de los cónyuges por alguno de los delitos a que se refiere la norma. Por ejemplo, lesiones, por ejemplo, violaciones, abusos sexuales, abandono de niños, etcétera, etcétera, etcétera. La conducta homosexual, el alcoholismo o drogadicción que constituyen un impedimento grave para una convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre estos y los hijos. Y finalmente, la tentativa a prostituir al otro cónyuge. También la ley, como les señalé, adopta normativamente las causales de divorcio, remedio, solución. Y lo hace bajo dos modalidades. Primero, el llamado divorcio de común acuerdo y en segundo término, el denominado divorcio unilateral. ¿Cuándo se puede plantear el divorcio de mutuo acuerdo? Cuando ambos cónyuges lo piden de forma conjunta, acreditando que ha cesado la convivencia conyugal entre ellos durante un lapso mayor a un año y habiendo acompañado al tribunal un acuerdo regulatorio de sus relaciones mutuas y para con sus hijos que debe ser completo y que debe ser suficiente. Y la ley se encarga de decirnos cuando es completo, o sea, cuando abarca todas las temáticas asociadas a la pareja y a los hijos, y cuando es suficiente. Es decir, cuando de alguna manera genera hacia el futuro relaciones que permiten, concordar que no se va a producir un desequilibrio flagrante entre las relaciones de los excónyuges. Y en segundo término, bueno, el divorcio, solución o remedio lo puede pedir cualquier cónyuge cuando se ha producido un cese efectivo de la convivencia durante a lo menos 3 años. El divorcio de común acuerdo es una gestión voluntaria ante los tribunales de familia. Basta con el patrocinio de un solo abogado. Debemos acreditar el cese efectivo de convivencia con prueba idónea y debe acompañarse, como dije, este acuerdo regulador completo y suficiente. En cambio, el divorcio unilateral es una gestión contenciosa, también la conoce el juzgado de familia. Debe acreditarse un cese efectivo de la convivencia por más de 3 años y quien demanda el divorcio unilateral por cese de convivencia debe ser una persona que ha de estar al día en el pago de las pensiones de alimentos. ¿Y por qué les digo esto? Porque la otra parte puede, solicitarle al juez que verifique que si el demandante de divorcio está o no al día en las pensiones, porque si ha habido un incumplimiento reiterado, el tribunal puede negar la demanda de divorcio. En cuanto al cese de la convivencia, me interesa que ustedes tengan claro lo siguiente. La ley señala que todas aquellas personas, casadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, podrán acreditar el cese efectivo de la convivencia con cualquier medio probatorio. Y todas aquellas personas casadas después de la entrada en vigencia de la ley tendrán que acreditar el cese de la convivencia solo por alguno de los mecanismos que establece la norma y que están establecidos en los artículos 21 y siguientes de la Ley de Matrimonio Civil. ¿Qué significa esto en castellano? Que tratándose de matrimonios celebrados antes de la vigencia de la ley, lo puedo acreditar con testigos, con certificados de residencia, con constancias de carabineros, etcétera, etcétera. Pero en cambio los matrimonios celebrados después, tengo que hacerlo con alguno de los medios que establece la normativa. ¿Cuáles son los efectos del divorcio? Uno, se adquiere un estado civil que antes no existía.
Y este estado civil es el de divorciado, que permite que la persona pueda volver a contraer matrimonio. 2. El divorcio no afecta la filiación ya determinada de los hijos ni los derechos y obligaciones que emanan de la filiación. Por lo tanto, los hijos continúan siendo de filiación matrimonial de los padres y tendrán respecto de ellos los derechos y obligaciones que tal filiación supone. O sea, el hecho de que los padres se divorcien no altera la filiación de los hijos. Esto que le voy a decir ahora es importantísimo. El divorcio pone fin a los derechos de carácter patrimonial, como los derechos sucesorales y los derechos de alimentos. Es decir, a partir del divorcio, yo ya no puedo demandar pensión alimenticia a mi excónyuge y tampoco mi excónyuge va a ser heredera el día de mi fallecimiento. En cuarto lugar, el divorcio permite que el cónyuge propietario solicite la desafectación de un inmueble que había sido declarado como bien familiar en los términos del artículo 145 del Código Civil en su inciso final. Cuando repasemos bienes familiares, yo les voy a decir que esta es una de aquellas normas que, si bien tiene un sentido y alcance, nuestros tribunales de justicia, interpretando esa disposición, le han dado un sentido y alcance completamente diferente. Miren, no, prefiero, digamos, tocárselos al tiro para que ustedes vean cómo una norma, pero clarísima, hoy esa norma que aparentemente era clara, los tribunales la han de alguna manera desentendido completamente. El artículo 145, inciso final, dice lo siguiente: igual regla se aplicará si el matrimonio se ha declarado nulo o ha terminado por muerte de uno de los cónyuges o por divorcio. En tales casos, el propietario del bien familiar o cualquiera de sus causavientes deberá formular al juez la petición correspondiente. O sea, el 145 dice, mire, si muere uno de los cónyuges, puedo pedir desafectación de los bienes familiares. 2. Si el matrimonio se declara nulo, puedo pedir desafectación de bien familiar. Si el matrimonio es declarado terminado por divorcio, se puede pedir desafectación del bien familiar. Resulta que la Corte Suprema ha dicho, mire, eso no es así. Porque si se declaró bien familiar un inmueble de propiedad de uno de los cónyuges y que servía de residencia principal a la familia, el divorcio no pone fin a esa condición o a esa calidad. Por lo tanto, aun cuando exista divorcio, el bien va a permanecer en calidad de familiar. Y, por ejemplo, la excónyuge va a poder seguir viviendo en esa casa. Entonces ahí ustedes tienen un ejemplo clarísimo de una norma que por un lado dice A y los tribunales le han dado una aplicación Z. En materia de divorcio hay una institución que se incorpora a la ley de matrimonio civil, tomada de la legislación española, y que es la compensación económica. La compensación económica entonces es un derecho que le asiste a uno de los cónyuges, normalmente la mujer, cuando, por haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, no pudo desarrollar una actividad económica o lucrativa, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, y todo ello le ha causado un menoscabo económico. Por lo tanto, esta es una institución donde se plasma en concreto la protección del cónyuge más débil. Sus requisitos son que se dicte una sentencia que declare la nulidad del matrimonio o el divorcio. 2. Que la mujer se haya dedicado al cuidado de los hijos o al hogar común. Que la persona haya tenido una imposibilidad total o parcial de haber desarrollado una actividad económica o lucrativa, y que todo ello le haya importado, generado un menoscabo de orden económico.
Para determinar la compensación económica, la ley enumera ciertos factores y dice, mire, para la determinación y la cuantía de la compensación se ha de tomar en cuenta, entre otros factores, por ejemplo, la duración del matrimonio, la duración de la vida en común, la buena o mala fe, la edad y estado de salud del cónyuge beneficiario, la situación previsional o beneficio de salud, la cualificación profesional del cónyuge que está reclamándola y sus posibilidades de reinserción en el mundo laboral, la colaboración que uno le hubiese prestado respecto del otro en las actividades económicas del mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esos son factores a considerar. ¿Quién fija la compensación económica? La compensación económica la fija en primer lugar las partes y a falta de acuerdo a las partes el juez. Bien, en cuanto a los efectos del matrimonio. Los efectos del matrimonio son 4. Primero, las relaciones personales de los cónyuges, estos deberes ético-morales que existen entre ellos. 2, el régimen matrimonial. 3, la filiación. Y finalmente, los derechos de herencia. En cuanto a los derechos personales de los cónyuges, ustedes ya saben, ¿cierto? Se trata de un conjunto de derechos y obligaciones de orden personal que, si bien no tienen una sanción directa, sí bien pueden constituirse, en caso de infracción a los mismos, en causales para demandar, por ejemplo, el divorcio o culpa. Ahí tenemos el deber de fidelidad, de socorro, de ayuda mutua y de asistencia, el deber de respeto recíproco, el deber de protección recíproca, el derecho y deber, digamos, de vivir en el hogar común, el deber de cohabitación y el deber de auxilio y expensas para la litis. Bien. Vamos a concluir esta sesión y la próxima sesión nos vamos a dedicar al estudio de los regímenes económicos del matrimonio. Gracias.